Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Hola, ¿qué tal? El índice de precios de los alimentos elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación descendió un 2,6% en el mes de mayo hasta los 124,3 puntos. Se trata del nivel más bajo desde abril de 2021, un abaratamiento que contribuirá a moderar las presiones inflacionistas. A nivel desagregado, el comportamiento es heterogéneo. Los precios de los cereales retrocedieron un 5% y actualmente se sitúan en los valores más bajos de los últimos 3 años como consecuencia de las perspectivas favorables para la campaña 2023-2024. En el caso del trigo, también ha contribuido positivamente la prórroga de la iniciativa sobre la exportación de cereal por el Mar Negro, que permite la comercialización mediante buques de los productos agrícolas ucranianos. Por su parte, el precio de los aceites vegetales ha continuado descendiendo hasta alcanzar el nivel más bajo desde finales de 2020, gracias al abaratamiento del aceite de palma, soja, colza y girasol. Por el contrario, el índice de precios de la carne de la FAO aumentó ligeramente en el último mes, impulsado por la creciente demanda en los mercados asiáticos y la preocupación por los efectos de los brotes de gripe aviar detectados. En Argentina, renovación del swap de divisas. Nos deberíamos llamar Argentina. Con esas palabras celebraba el ministro de Economía Sergio Massa los acuerdos alcanzados la semana pasada en la visita de una delegación argentina a China. Uno de los logros más destacados fue la renovación por 3 años del swap de divisas por valor de cerca de 19 millones de dólares que estaba programado para vencer en agosto. Además, se acordó la apertura de otros 5.000 millones de dólares para pagar las importaciones de productos chinos, lo que eleva el total a 10.000 millones de dólares. No obstante, este segundo tramo no estará disponible hasta que se haya utilizado completamente el primero. Massa aseguró que los yuanes que se integren en las reservas del Banco Central de la República Argentina podrán utilizarse para pagar importaciones, financiar inversiones y también intervenir en el mercado de cambios. También se confirmó la adhesión de Argentina al Plan de Cooperación de la Franja y Ruta de la Seda, lo que habilita a instituciones chinas a financiar obras de infraestructura en el país. De hecho, ya se han anunciado 6 iniciativas por un valor total de 3.052 millones de dólares. Además, se acordaron inversiones significativas en proyectos de extracción de litio por parte de empresas chinas con una inversión conjunta de 4.100 millones de dólares. Esta visita a China fortalece los lazos económicos entre ambos países, impulsa el comercio bilateral y fomenta la inversión en sectores estratégicos como el litio. El gobierno de Gustavo Petro ha logrado un avance importante hacia la paz al firmar un histórico cese al fuego de 6 meses con el Ejército de Liberación Nacional. El acuerdo se aplicará de manera progresiva con una etapa de aislamiento inmediata seguida de la reducción de operaciones ofensivas a partir del 6 de julio. Se espera que alcance plena vigencia, abarcando todo el territorio colombiano a partir del 3 de agosto con una duración de 180 días. La ONU y la Iglesia Católica serán responsables de monitorear el cumplimiento del acuerdo. Petro afirmó que la guerra entre el Ejército de Liberación y el Estado cesará definitivamente en mayo de 2025. Sin embargo, el acuerdo no aborda la suspensión de secuestros y extorsiones llevados a cabo por el Ejército de Liberación Nacional. Aunque se trató el tema de las finanzas del grupo armado, la discusión aún está abierta y se abordará en el futuro. Este logro representa un respiro para el presidente, quien enfrenta desafíos políticos y acusaciones de financiación irregular de su campaña. Para el Ejército de Liberación Nacional, este acuerdo bilateral es histórico, ya que es el primer alto al fuego formal que firman con el Estado en más de medio siglo de existencia. Aunque persisten dudas sobre su sostenibilidad, se trata de un avance muy relevante en el proceso de reconciliación y estabilidad en Colombia. 6 meses convulsos en el poder en Perú. La presidenta Dina Boluarte cumple 6 meses en el poder, caracterizados por crisis internas, desafíos externos y una amplia desaprobación pública. Como se recordará, sucedió en la presidencia peruana a Pedro Castillo tras la destitución del mandatario por el fallido autogolpe de Estado. Su gestión comenzó con la muerte de 49 civiles durante las protestas contra su gobierno, por lo que está siendo investigada preliminarmente por el Ministerio Público por un presunto delito de homicidio. Organizaciones internacionales de derechos humanos han señalado indicios graves de violaciones de derechos humanos y posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Armadas y la policía bajo su mandato. Su gobierno también ha enfrentado desastres naturales como el ciclón Yaku y el brote de dengue. En el ámbito internacional ha tenido dificultades en las relaciones diplomáticas con Colombia, México y Honduras. Destaca la tensión persistente con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien no reconoce a Boluarte como una presidenta legítima y se ha resistido a entregarle la presidencia pro tempore a la Alianza del Pacífico. La desaprobación de la mandataria ha aumentado hasta un 77% en junio. Existen serias dudas sobre su capacidad para mantenerse en el poder hasta las elecciones anticipadas programadas para abril de 2024.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajará a China este mes, lo que parece indicar un intento por parte de Pekín y de Washington de estabilizar sus turbulentas relaciones bilaterales. Se espera que Blinken realice en las próximas semanas el viaje que fue cancelado abruptamente en febrero en respuesta al caso del vuelo del globo espía chino sobre Estados Unidos. La visita del diplomático estadounidense sería una señal de que este incidente está ya superado y de los renovados avances entre Washington y Pekín para restablecer relaciones de alto nivel. China se habría negado anteriormente a reprogramar la visita de Blinken, pero parece que los contactos recientes entre ambos países, entre ellos la visita no oficial a China del director de la CIA, William Burns, podría haber allanado el camino. En otra señal de progreso, el ministro de Comercio chino, Wang Jintao, se reunió a finales de mayo en Washington con la secretaria de Comercio estadounidense, Gina Raimondo. Se trata de la primera visita china de alto nivel a Washington desde enero de 2020. Y por su parte, Sri Lanka se encuentra saliendo del túnel. El Ministerio de Finanzas anunció el pasado 10 de junio la eliminación de restricciones de la importación de 286 productos, lo que indica una mejora en la economía del país después de su peor crisis en décadas. El año pasado, la isla se vio afectada por el agotamiento de sus reservas de divisas, lo que llevó al gobierno a anunciar un default de deuda y limitar la importación de más de 3.200 productos, incluyendo mariscos, productos electrónicos e instrumentos musicales. La situación ha mejorado en los últimos 9 meses después de que Sri Lanka recibiera un rescate del Fondo Monetario Internacional por valor de 2.900 millones de dólares. En mayo de este año, las reservas de Sri Lanka aumentaron un 26%, alcanzando su punto más alto en 17 meses, gracias al aumento de las remesas y los ingresos del turismo. La moneda también ha subido un 24% este año, permitiendo una moderación de la inflación. No obstante, el ministro de Finanzas anunció que se mantienen las restricciones sobre 928 productos, incluyendo la prohibición de importar vehículos que se propuso en marzo de 2020. La lista de productos liberados incluye desde vagones de ferrocarril hasta receptores de radiodifusión. El ejército ucraniano ha comenzado la contraofensiva en el sur y en el este del país, entre la región de Zaporizhia y Donetsk. El inicio del ataque ha coincidido con el colapso de la presa Nova Kajovka en el río Dnieper, que ha inundado numerosas localidades y forzado a evacuar a miles de personas. Aparentemente, el dique de contención de la presa colapsó el pasado martes 6 de junio como consecuencia de una explosión de la que ninguna de las partes se hace responsable. La presa se utilizaba para suministrar agua a la central nuclear de Zaporizhia y a la vez era la principal vía de abastecimiento para la península de Crimea, ambas controladas por Rusia. El ataque podría haber sido un intento por parte de Moscú de frenar la esperada contraofensiva ucraniana, ya que el lodo causado por las inundaciones impediría el avance de los vehículos militares. No parece, en cambio, que el colapso de la presa haya frenado al ejército ucraniano, que ya ha recuperado una parte del territorio del sur de Velika Novosika, donde se dividen Zaporizhia y Donetsk. Sin embargo, los ataques que se han producido hasta el momento son modestos, apenas unas brigadas e infantería ligera. Desde luego, no es lo que se esperaba en los gobiernos occidentales, que han hecho un importante esfuerzo de aprovisionamiento de material militar para apoyar a Kiev en su estrategia. No obstante, aún es pronto para valorar adecuadamente el éxito de la ofensiva. En Emiratos Árabes, aumento del sistema de cuotas. Emiratos Árabes fue con diferencia el participante más favorecido de la última reunión organizada por la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. El país logró el respaldo del resto de miembros del cártel para aumentar la producción de 200.000 barriles diarios a partir del próximo ejercicio hasta los 3,4 millones de barriles diarios. Este acuerdo pone fin a una de las tensiones que habían dividido a la organización en los últimos años. Cabe recordar que los delegados de Emiratos Árabes habían amenazado incluso con abandonar la organización si no se respetaban sus demandas. Este aumento se ha compensado con un recorte del sistema de cuotas asignados a varias economías africanas, principalmente Angola y Nigeria. A diferencia de otros países petroleros, Emiratos Árabes no adolece de un problema de reservas. Al contrario, se calcula que podría mantener el actual ritmo de producción durante más de 90 años. A eso se suman los reducidos costes de extracción, inferiores a los proyectos offshore, y la industria del fracking estadounidense. En este contexto, el principal desafío del país es poder monetizar al máximo sus abundantes reservas de crudo, teniendo en cuenta la prevista caída de la demanda de hidrocarburos a lo largo de las próximas décadas, como consecuencia de la descarbonización de la economía mundial. Y el Parlamento iraquí aprobó esta semana el presupuesto para el presente ejercicio tras unas tensas negociaciones entre los distintos partidos que se han prolongado durante más de 6 meses. El marco fiscal para 2023 se sustenta en unos ingresos previstos procedentes del petróleo cercanos a los 90.000 millones de dólares, unos cálculos que contemplan un precio medio del crudo de $70 por barril. El gasto acordado asciende a una cifra récord de 152.000 millones de dólares, lo que conducirá, si se cumplen las previsiones, a un déficit superior del 2,5% del PIB.
El nuevo presupuesto incrementa notablemente las partidas destinadas a la inversión en infraestructuras y a la reconstrucción de las regiones afectadas por la guerra contra el Estado Islámico. Asimismo, contempla la contratación de 600.000 nuevos empleados públicos, un aumento desmedido de los salarios que tensará la sostenibilidad de las cuentas fiscales. El Fondo Monetario Internacional señala que estos presupuestos elevan el precio del petróleo necesario para equilibrar el saldo fiscal por encima de los $95 por barril, una cifra que supera el intervalo en el que se ha movido la cotización en los últimos meses. El nuevo presupuesto, además, establece un marco normativo para la comercialización del crudo extraído en la región autónoma de Kurdistán iraquí. A partir de ahora, la administración kurda deberá depositar los ingresos obtenidos en una cuenta supervisada por el Banco Central de Irak. El gobierno de Bagdad administrará dichos fondos y asignará el 12,6% de la suma de todos los ingresos fiscales a la región kurda. El Parlamento aprobó mantener el nuevo techo de gasto para los ejercicios de 2024 y 2025. En Etiopía, acusaciones de limpieza étnica en Tigray. La ONG Human Rights Watch, la HRW, ha denunciado la existencia de una campaña de limpieza étnica contra los habitantes de Tigray, al norte de Etiopía. La región semiautónoma de Tigray fue escenario de un conflicto armado entre el Frente de Liberación Popular de Tigray y el gobierno del primer ministro Abiy Ahmed, desde 2020 hasta la firma de un cese permanente de las hostilidades en noviembre de 2022. Las fuerzas de seguridad etíopes han sido repetidamente acusadas de cometer crímenes de guerra y, según un informe publicado por HRW, las detenciones arbitrarias, la tortura y las deportaciones forzosas de tigrianos continúan. El gobierno etíope ha rechazado contundentemente las acusaciones. Cabe destacar que el acceso a la región de Tigray está vetado a los periodistas, por lo que es muy difícil verificar la situación. El gobierno de Addis Abeba también ha prohibido una visita a la región de expertos de las Naciones Unidas. Además, en la última semana, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y la Ayuda Alimentaria de la USAID han decidido suspender temporalmente sus actividades en el país por el desvío de alimentos generalizado y coordinado, una nueva pena para la castigada población. La coalición de partidos opositores Paiterra Arranca ha ganado por mayoría las elecciones al Parlamento de Guinea-Bissau. Los comicios son los primeros desde que el presidente Umaro Sissoco Embalo disolviera la Cámara Alta hace más de un año, tras una crisis política entre el Legislativo y el Ejecutivo. Los votantes han dado la razón a la oposición, que se ha hecho con 54 de los 102 escaños frente a los 29 del partido de Embalo. El presidente ya ha anunciado que acepta el resultado y que nombrará primer ministro al líder de Paiterra Arranca, Domingos Pereira. Con ello se pone fin a los planes de Embalo de reformar la Constitución Nacional, lo que le hubiera permitido consolidarse en el poder. Más de 200 observadores internacionales han verificado que las elecciones se han celebrado en un ambiente libre, transparente y calmado. En Senegal, temor a nuevos episodios de violencia. El partido Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad, el PASTEF, dirigido por el opositor Ousmane Sonko, ha convocado nuevas movilizaciones en protesta por la condena de 2 años de cárcel a su líder. Se teme que se repitan las sangrientas escenas que tuvieron lugar en las graves protestas de principios de mes, tras el anuncio de la sentencia contra Sonko, violentamente represaliadas por la policía y que resultaron en 23 muertos, según Amnistía Internacional, un número mayor que el reconocido por el gobierno, 400 heridos, más de 700 detenidos e importantes daños materiales. PASTEF denuncia la instrumentalización de la justicia senegalesa, ya que no es la primera vez que rivales del presidente Macky Sall han sido apartados a través de maniobras judiciales. A ello se suman nuevos impedimentos a la libertad de prensa, como el cierre temporal de una de las televisiones que han cubierto las manifestaciones, Wolf TV. La degradación de los valores democráticos es alarmante en vísperas a las elecciones generales. En conjunto, es un episodio atípico para el país de África Occidental, otro ejemplo de estabilidad política en la región. La economía europea se contrajo en el primer trimestre, tal y como dio a conocer el pasado 8 de junio Eurostat. De acuerdo con las 9 estadísticas, la eurozona habría registrado un retroceso del 0,1 en el primer trimestre del año. Se trata del segundo trimestre consecutivo en el que el PIB de la región ha retrocedido por una cifra similar, lo que apunta a que habría entrado en recesión técnica. Esto contradice el relato anterior, que celebraba la resistencia mostrada por la economía de la eurozona frente a la crisis energética y de precios que la afectaba. Precisamente el Banco Central Europeo empleaba ese mismo argumento para continuar endureciendo los tipos y tratar de contener las presiones inflacionistas. Es posible que la revisión estadística replantee la estrategia del Banco Central Europeo, que se reúne la próxima semana en Frankfurt. La recesión económica coincide, sin embargo, con cierta fortaleza del mercado laboral, que registró en abril una tasa de paro del 6,5%, el nivel más bajo de toda la serie histórica. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales de la semana. Pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación claves de la semana de nuestra web www.cesce.com. Hasta la próxima.